Nos encontramos ahora mismo en la Casa de Campo, que fue el escenario de la batalla principal por la toma de Madrid. Me llamo Juan Antonio Chamorro, soy politólogo y estudioso del tema de la guerra civil en la ciudad de Madrid. Y vamos a hacer un recorrido por los restos de fortines, búnkeres, trincheras todavía visibles en el parque, que son numerosos y probablemente sorprendan a más de uno. El 18 de julio de 1936, Franco se subleva contra el gobierno de la República y daría comienzo lo que se conoce como la Guerra Civil. En Madrid la ciudad resistió al levantamiento y se convertiría automáticamente en el principal objetivo militar por parte de Franco para terminar la guerra. Franco pensaba que la toma de la ciudad sería mucho más fácil de lo que terminaría siendo, y planearon la toma de la ciudad por la Casa de Campo, el barrio de Lucero y el Carabanchel. Pero se encontrarían con una resistencia que no esperaban y daría lugar a un asedio que duraría toda la guerra civil. Las tropas llegan en noviembre de 1936, dando lugar a las primeras batallas, que sobre todo se transcurrirían en la Casa de Campo. Y a partir de ahí las líneas que llegaron, que fueron producto de la batalla, no se llegarían a mover mucho más y estarían fijas durante el resto de la guerra. Vamos a ver las huellas visibles de aquellos días y de aquellas batallas y que todavía se pueden visitar en la Casa de Campo de Madrid. Nos encontramos ante un nido de ametralladoras de hormigón, uno de los muchos que hay a lo largo del recorrido. Este en concreto es del bando franquista y se pueden apreciar todas las características que reúnen este tipo de fortines, con su entrada posterior medio enterrada y su tronera principal desde la que para la ametralladora. También están muy deteriorados la mayoría de ellos y se pueden apreciar los elementos constructivos, como estaba la armadura, todo el herraje que formaba la armadura, y así como el hormigón en masa que se utilizaba para su construcción. Este es otro de los nidos de hormigón pertenecientes al mismo centro de resistencia que el anterior, y en él, al tener el techo destrozado, se puede apreciar mucho mejor cómo estaban construidos, con los hierros que armaban y las piedras que formaban el hormigón, etc. Un detalle curioso es que los hierros, normalmente para este tipo de construcciones, se solían aprovechar de los sitios donde se fuesen a construir. Si estaban, por ejemplo, en cercas de vías de tren, se utilizaban los raíles o somieres viejos, etc. Y a su vez, en la época de posguerra se reaprovechaban y muchos de estos nidos están destrozados porque se picaban para volver a utilizar el hierro que se había aprovechado y poder sacarse un dinero en esa época de carencia. Nos encontramos en el Cerro de las Canteras, uno de los cerros donde se estableció el ejército franquista y desde donde dominaba el río Manzanares y en el asedio a la ciudad de Madrid. En este cerro nos encontramos con 3 nidos de hormigón de ametralladora en bastante mal estado, pero lo que se aprecia mejor es la línea de trincheras, en la que podemos ver cómo está construida a base de eses para proporcionar protección a los ocupantes de las mismas, y cómo desembocaban en pozos de tirador y en los propios nidos de ametralladora. Estamos en otro nido de hormigón, muy destruido, apenas no tiene cubierta y solo se puede apreciar la planta prácticamente, y tiene como curiosidad que tiene en el enfoscado del interior del nido se puede apreciar la inscripción que pone Brigada Antitanques. También se puede apreciar la palabra patria
y que es una característica que tienen muchos nidos de hormigón, muchos que tenían, que las unidades que los construían o que habitaban o que estaban o que los ocupaban dejaban la constancia de su paso por ellas. El Cerro Garavitas fue una de las principales conquistas de las tropas franquistas cuando entraron en la Casa de Campo. Fue objeto de mucha lucha. Aquí confluyeron brigadas internacionales, tropas anarquistas a las órdenes de Cipriano Mera, legionarios, la tropa mora. Y es el cerro más alto de la Casa de Campo y tiene unas vistas, desde aquí se domina todo el frente de Madrid. Para abastecer la primera línea de Ciudad Universitaria, el ejército franquista se encontró con el problema de tener que atravesar una zona muy batida por el fuego de la República. Es la conocida curva de la muerte, así conocida porque hacía muy difícil el fuego enemigo el atravesarlo con seguridad. Por ello, construyeron una variante para intentar evitarla, que es lo que se conoce como, que es en la pista donde nos encontramos, que tuvieron que hormigonarla debido a que las lluvias y la pendiente hacía muy difícil el tránsito de los camiones. En esta pista se conservan todavía, y legibles algunas y legibles en otras partes, inscripciones de los obreros que participaron en ello, así como propias huellas de botas de los operarios. Esta pista desembocaba en el río Manzanares, donde se encontró una pasarela, también conocida como Pasarela de la Muerte, porque era una zona muy expuesta también al bombardeo y al fuego republicano. La pasarela, de hecho, era continuamente destruida y vuelta a construir por parte del ejército, dado que era un punto clave en el abastecimiento de la primera línea. Otro de los escenarios donde hubo grandes batallas y ya a las puertas de Madrid es aquí en el Parque del Oeste, y como testigo de aquellas batallas podemos ver la estatua de Federico Rubio, que quedó en tierra de nadie entre los dos frentes, y de hecho se pueden ver los restos de los balazos y metralla por los dos lados de la estatua. De los fortines de la Guerra Civil que se conservan en Madrid, probablemente los mejor conservados son los fortines del Parque del Oeste. Se constituyen 3 fortines tipo ametralladora de hormigón, que son muy peculiares principalmente por 2 razones. La primera es que son auténticas torres que intentan salvar el desnivel del Parque del Oeste, cosa bastante extraña, y en segundo lugar están construidos, son fortificaciones de hormigón construidas en primerísima línea de combate, que también es una cualidad bastante extraña. Probablemente daten de finales de la guerra, de finales de 1938. Hasta aquí el paseo que hemos dado visitando algunos de los restos de la Guerra Civil, tanto en la Casa de Campo como en el Parque del Oeste. O sea, son algunos de los muchos restos que hay y que os invito a que descubráis. También me gustaría agradecer a Antiguos Cafés de Madrid la oportunidad que nos han brindado para divulgar estos temas, así como su labor por poner en valor la cultura madrileña.